En 2012, aquí en España, interrumpe la trayectoria que ha tenido España desde los años 40, en cuando se crea el seguro social, que cada vez más se va ampliando. Se tiene aquí una incisión definitiva que, después de un largo periodo de sucesiva ampliación de derechos, es la primera vez en la historia social de la sanidad española que somos testigos de un retroceso. En términos de medicamentos, esto se demuestra en dos ámbitos. Uno es el copago, que se aumenta, y el otro es la discriminación contra las personas residentes en España, contribuyentes a través de impuestos también, que están aquí en situación irregular. Yo quiero hacer aquí 3 puntos. Primero, el copago es injusto. Segundo, el copago es ineficaz. Y como tercer punto, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las medidas para poder hablar sobre eso y para poder cambiar eso? Primer punto, el copago es injusto. Bueno, en todo el lenguaje orwelliano que va con el Real Decreto Ley, empezando con el mismo título, que es como yo cuando digo guerra, digo paz, que es el lenguaje orwelliano. El copago hay que definir como repago, porque, y estos son los bases de la sanidad española, se paga con impuestos, es decir, que todos contribuimos y no a través de una cotización. Entonces, el copago es un repago. Y lo que hace son dos cosas. Por la misma constitución de los baremos de 40, 50, 60 por ciento según la clase de ingreso en donde yo me sitúo, hace dos cosas. Uno eso es un doble castigo para los enfermos. Además de ser enfermos, tienen que pagar. Es un impuesto sobre la enfermedad. Y luego la imposición de estos baremos, que son muy cercanos, repercuten obviamente más en las partes más desfavorecidas de la población española. Es decir, la idea del sistema sanitario español, que se basa en solidaridad, de paga a quien puede, recibe quien lo necesite, se da la vuelta en esta situación. Entre 2011 y 2013 el pago de la farmacéutica sube, del pago privado sube de un 6% hasta un 12% en 2 años. Me parece importante también hacer un inciso breve sobre lo que es la discriminación y la falta de consideración que tiene el sistema, bueno, la política que define el Ministerio. Nosotros estamos trabajando en España y vemos casos de personas que se acercan a nosotros para que podamos mediar su acceso al sistema de salud. No intentamos reemplazar el sistema sanitario, pero lo que intentamos es darle acompañamiento a las personas para que puedan entrar, sea por la puerta principal o la puerta de atrás al sistema sanitario. Primer punto, el copago es injusto. Segundo punto, el copago es ineficaz. No cabe duda que en España hay un sobreconsumo de medicamentos. España es el segundo país que más fármacos consume. Y no veo yo por qué los españoles consumamos más medicamentos que los ingleses. Sin embargo, no hay evidencia que el copago es la herramienta para racionalizar el uso de las farmacéuticas. 2 estudios existen, una meta-evaluación, Systematic Review, dice
estudios, 56 estudios en una gran cantidad de países, entre ellos también países de renta media, dice que en el caso de hipertensión, un aumento del copago sistemáticamente disminuye la adherencia al tratamiento. Es decir, el copago hace que la gente no sigue el tratamiento necesario. Hay otro estudio en Estados Unidos con 70.000 personas que dice que cada dólar que se aumenta el copago resulta en un día menos que la gente sigue el tratamiento prescrito. Es decir, el copago inflige al paciente la responsabilidad de gestionar el sobrecosto del sistema de salud, de una parte del sistema de salud, que es una sobrecarga de la responsabilidad, mientras la responsabilidad del copago la responsabilidad del gasto farmacéutico se genera en otros ámbitos. Y creo que es una parte muy importante aquí de ver el rol de ver el paciente como ciudadano y de cuánto responsabilidad se puede otorgar al paciente, y si el paciente puede ser de esta forma responsabilizado, o si hay otras formas intermediarias que promovemos nosotros para ver dónde está el raíz del problema. Segundo punto, el copago es ineficaz. Voy al tercer punto, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué hay que hacer? Primero, la trayectoria del sistema social español, que es una joya y que en realidad creo que es ahí donde si rascamos un poco, donde podemos aprender. La ampliación sucesiva de los derechos sociales en España es una historia casi sin ejemplos, ¿no? Sin comparación. Se ha parado en 2012, como hemos dicho. La primera medida es restituir el principio de la universalidad. Tenemos que volver a la situación en que cualquier ciudadano tiene el derecho de ser atendido y el derecho de tener acceso a los medicamentos. Eso significa quitar el copago para los grupos más desfavorecidos, para los pensionistas claramente, y terminar la discriminación entre personas que sí tienen acceso y no tienen acceso. Es decir, quien vive en España tiene acceso, paga sus impuestos y debería tener acceso. Estamos esperando a que el gobierno recule con esta medida tan inhumana que es el Real Decreto Ley 16. Bueno, y el último punto, en 30 segundos, transparencia, efectivamente, transparencia. Al definir las políticas de austeridad, España, por los convenios internacionales de derechos económicos sociales, tiene la obligación de seguir en esta línea de sucesiva ampliación. Los derechos sociales son unos derechos que se conquistan, y la idea es que se van aumentando cada vez más. Puede que haya una crisis, pero entonces hay que cumplir dos cosas. Uno, tienen que ser los recortes tienen que ser temporales. Este recorte no es un recorte temporal, sino un cambio de un modelo universal a un modelo a quien se lo puede permitir. Sí. Segundo, la definición de las políticas de austeridad tienen que justificarse. Es decir, si yo defino estas políticas, tengo que demostrar que el recorte social es la única alternativa. El gobierno, en su justificación económica del Real Decreto Ley, no ha hecho el cálculo de alternativas económicas, tal como el gobierno en general no valora otras fuentes de financiación de sus políticas sociales. Primer punto, ¿no? Sobre transparencia, según la obligación internacional. Segundo punto, transparencia. El artículo 35 de la Ley de la Salud Pública, que es una de las grandes piezas de la legislación sobre sanidad y sobre salud en España,
El artículo 35 promueve la evaluación del impacto sobre la sanidad. La idea detrás de este artículo era evaluar todas las políticas que se hacen en su impacto a la salud. Pero hubiéramos podido empezar por evaluar el impacto que tiene el Real Decreto Ley sobre la salud de las personas españolas y todas las que vivimos aquí. No se ha hecho esta evaluación. Lo que he dicho, el copago es injusto y el copago es ineficaz, lo intuimos. Hay estudios que dicen que el 17% de los pensionistas ya no pueden costear su tratamiento, pero no se puede comprobar. Y lo que nosotros exigimos en este grupo, y muy en línea lo que ha dicho Abel, es que se genere la evidencia para que la ciudadanía pueda opinar sobre lo que está pasando para luego tomar la decisión política por donde queremos ir. Y no existe esta evidencia. Son datos necesarios que el gobierno tiene que entregar. Y con eso termino.